En junio de 2014, Aldrich Wayne, fotógrafo de 22 años, y su novia, Eira Morrow, estudiante de geología de 23, emprendieron una excursión por el Bosque Nacional de San Isabel, en Colorado. Su objetivo era llegar a una pintoresca meseta con formaciones rocosas únicas. Nunca regresaron. Durante 5 largos años se les dio por desaparecidos, hasta que en mayo de 2019, la geóloga Elisa Reynolds se topó con un espantoso hallazgo en un remoto paraje conocido como la Garra de Piedra. En lo alto de una rama de un viejo abeto colgaban 2 siluetas oscuras, casi negras por el paso del tiempo. El paraje salvaje del bosque había sido su último escondite secreto durante 5 años, pero ahora la pregunta más terrible seguía sin respuesta. ¿Quién y por qué había convertido el sueño de unas fotografías de paisajes perfectos en el horrible final de 2 jóvenes vidas? Comenzaron la caminata a las 7 de la mañana del 15 de junio de 2014. El amanecer acababa de tocar las copas de los abetos, pero aún había focos de niebla en las grietas del Bosque Nacional de San Isabel. Aldrich Wayne revisaba cuidadosamente su equipo, mientras su novia, Eira Morrow, hacía las últimas anotaciones en su diario. Su Jeep Cherokee azul estaba aparcado en el Mountain Doula Trailhead, uno de los senderos menos visitados de esta parte de Colorado. «Volveremos el domingo por la noche, no más tarde de las 8», le dijo Eira a su madre por teléfono a las 10:45 desde la gasolinera Rocky Mountain de Westerville. Era su último contacto con el mundo exterior. Aldrich se echó la pesada mochila a los hombros. El fotógrafo naturalista de 22 años soñaba con hacer una serie de fotos de las raras formaciones rocosas de la meseta en el momento en que el sol del atardecer las volviera cobrizas. Estas fotografías iban a ser la pieza central de su primera exposición individual, prevista para julio. Eira, un año mayor que él, cogió su martillo geológico. Estaba estudiando las rocas locales para su tesis de licenciatura y planeaba recoger muestras del piso superior de la meseta, donde la mayoría de los turistas no llegaban. Hoy va a hacer calor. Aldrich se quitó la chaqueta vaquera y la tiró en el asiento trasero. Este simple gesto se convertiría más tarde en la primera prueba de que realmente habían emprendido el camino. El primer 1,5 kilómetros fue fácil. Un ancho sendero se extendía entre pinos. Según el GPS, quedaban unas 8 millas de ruta hasta la codiciada meseta, que cada vez resultaba más difícil. Esperaban llegar al atardecer, pasar la noche y regresar al día siguiente. Era un plan sencillo que miles de excursionistas hacen cada año sin problemas. En el primer alto, cerca de un pequeño arroyo, Eira fotografió con su teléfono una roca poco común. Esta foto permanecerá en su almacenamiento en la nube como el último momento de un viaje tranquilo. ¿Oyes eso?, preguntó de repente Aldrich, levantando la cabeza, como el sonido de un motor. «Aquí no hay carreteras», se sorprendió Eira, pero escuchó. ¿Quizá forestales? Continuaron su camino, adentrándose en el bosque, donde el sendero se hacía cada vez menos visible. A las 13:20, Aldrich hizo la última anotación en su rastreador GPS. Estaban a 6 kilómetros del inicio del sendero, cerca de un afloramiento rocoso donde el sendero giraba bruscamente hacia el este. A partir de ese momento, su ruta se convirtió en un misterio que persiguió a los rescatadores, investigadores y familiares durante 5 años. El domingo por la noche, cuando los jóvenes no llamaron ni regresaron, sus padres empezaron a preocuparse. La madre de Eira marcaba su número cada 30 minutos, pero el teléfono no estaba disponible. A las 22:30, el padre de Aldrich llamó al servicio de rescate. «Son turistas experimentados», explicó. «Mi hijo nunca llega tarde. Algo ha pasado». Sin embargo, la búsqueda oficial no comenzó hasta las 8 de la mañana del lunes 16 de junio. Un equipo de 6 guardabosques del Servicio Forestal de EEUU y 4 voluntarios del Escuadrón de Rescate de Colorado llegaron al inicio del sendero. El Jeep Cherokee estaba aparcado en el mismo lugar donde la joven pareja lo había dejado 3 días antes. Estaba cerrado
y no había señales de que hubieran forzado la puerta. La chaqueta vaquera de Aldrich estaba en el asiento trasero. Había documentos en la guantera y un bidón de agua de repuesto en el maletero. El equipo de rescate se dividió en 3 partes y empezó a peinar la zona. 2 perros de búsqueda, Rex, el labrador negro, y Cira, la pastora alemana, siguieron el rastro del coche, pero lo perdieron unos 2 kilómetros después, en una zona rocosa. Aquí es exactamente donde estaba la última entrada en el rastreador GPS de Aldrich. Al atardecer, toda la parte conocida de la ruta había sido inspeccionada. Ni rastro del campamento, ni restos de ropa, ni signos de lucha. La pareja parecía haberse desvanecido en el aire. Al día siguiente, un helicóptero se unió a la búsqueda. El helicóptero sobrevoló el denso bosque durante 5 horas, pero el piloto, el capitán Jeffrey Thompson, informó de que las densas copas de los árboles impedían inspeccionar eficazmente la zona desde el aire. El sargento Robert Hayes, jefe de la operación de búsqueda, se situó junto a un mapa en el capó y rodeó con un rotulador las zonas que ya habían sido revisadas. «Verá, señor Wayne», le dijo al padre de Aldrich, que exigía que se ampliara la búsqueda. «El Bosque Nacional de San Isabel tiene casi 400.000 hectáreas de terreno salvaje. No podemos registrarlo todo». Al final de la semana, el equipo de búsqueda había aumentado a 30 personas. Se les unieron voluntarios de condados vecinos, amigos y compañeros de los desaparecidos. Ampliaron la zona de búsqueda 8 kilómetros en todas direcciones desde el último lugar conocido. El 9º día, los rescatadores encontraron un antiguo campamento turístico a 3 kilómetros de donde los perros habían perdido el rastro. Había restos de una hoguera, pero los expertos determinaron que el fuego tenía al menos 2 semanas de antigüedad. El 10º día, una fuerte tormenta obligó a interrumpir la búsqueda. Cuando dejó de llover, un nuevo equipo emprendió la búsqueda, esta vez con escaladores experimentados que examinaron los tramos rocosos de la ruta donde podría haberse producido la caída. Pero incluso este intento fue en vano. 3 semanas después de la desaparición, la fase activa de la búsqueda había terminado oficialmente. El sargento Hayes celebró una última sesión informativa para los medios de comunicación y los familiares. «Hemos hecho todo lo que hemos podido», dijo, visiblemente agotado. «Queda clasificar este caso como una desaparición en circunstancias inexplicables». Fue en ese momento cuando el padre de Aldrich, William Wayne, se levantó y dijo una frase que luego aparecería en todos los periódicos locales. «El bosque no pudo tragarse a 2 personas. Alguien sabe lo que pasó, y yo encontraré a esa persona». Poco podía imaginar que la respuesta llegaría solo 5 años después, y que sería mucho más aterradora que todas sus peores conjeturas. El Bosque Nacional de San Isabel, que abraza las montañas rocosas, ha sido durante mucho tiempo un lugar en el que han desaparecido personas. Pero cada vez había una explicación: una caída fatal, un encuentro con un oso, un cambio repentino del tiempo. La desaparición sin dejar rastro es una rareza que evoca una extraña sensación de inquietud, como si algo se rompiera fundamentalmente en el orden normal de las cosas. El caso de Aldrich Wayne y Eira Morrow pasó de activo a frío lentamente, casi imperceptiblemente, a medida que el crepúsculo vespertino envolvía el bosque. El 1 de julio de 2014, el Departamento de Investigaciones del Sheriff del Condado de Fremont reclasificó oficialmente el caso de personas desaparecidas a desaparecidos en combate. «No vamos a detener la búsqueda», explicó el sheriff Michael Caldwell en una rueda de prensa celebrada a las 10 de la mañana. «Pero tenemos que reconocer que se han agotado todos los procedimientos habituales». Para las familias de los desaparecidos, esta declaración fue como una campana fúnebre. Pero no era el final de su lucha. «No puedo sentarme y esperar a que encuentren a mi hija en un barranco dentro de 10 años», declaró Karen Morrow, madre de Eira, aferrando la foto de su hija durante un encuentro con periodistas el 25 de julio. Ese mismo día, los padres de Aldrich y Eira contrataron a un investigador privado de Denver, Michael Thornton, ex investigador de la policía de Colorado, con 20 años de experiencia.
Thornton estaba especializado en casos complejos de desapariciones en el interior del país y tenía fama de no rendirse hasta haber comprobado la última pista. Lo primero que hay que entender sobre las desapariciones en la montaña, dijo Thornton durante su primera reunión con las familias el 5 de agosto a las 9:30 de la mañana, es que rara vez se pierde todo rastro de ellas. Aunque una persona muera en el rincón más apartado, siempre queda algo: una prenda de ropa, una huella, una cámara en una gasolinera que captó a un desconocido. Tenemos que encontrar esa pista. Thornton empezó la investigación desde cero. Volvió a entrevistar a todas las personas que teóricamente podrían haber visto a la pareja: empleados de la gasolinera de Skelas, turistas que visitaron la zona a mediados de junio, guardas forestales y residentes locales. El detective pasó 14 horas al día viendo grabaciones de CCTV y analizando el tráfico de móviles en la zona. El gran avance se produjo en octubre, cuando Thornton hablaba con un guarda forestal local que le mencionó por casualidad que en la zona aparecían periódicamente leñadores ilegales. La mayoría son ladrones de poca monta que talan algunos árboles valiosos, explicó el guarda forestal durante una conversación en un mirador situado a 9.400 pies de altitud. Pueden talar árboles por valor de cientos de miles de dólares en pocos días. Una comprobación de los archivos reveló que una semana antes de la desaparición de la pareja, los guardabosques habían descubierto pruebas de tala ilegal a unos 5 kilómetros del sendero Mountain Muzzle Trail. Los árboles llevaban marcas distintivas y las imágenes por satélite mostraban zonas de bosque ralo que habían aparecido recientemente. Thornton descubrió que probablemente un equipo de leñadores ilegales había estado trabajando en el bosque en junio de 2014. Pero tras la desaparición de la pareja, desaparecieron sin dejar rastro. Ningún informante pudo o quiso señalarlos. La conexión obvia, escribió Thornton en su informe a las familias el 1 de noviembre, es que Aldrich y Eira pueden haber tropezado accidentalmente con un lugar de tala ilegal. ¿Y si los madereros pensaron que los turistas podrían informar a las autoridades? Esta versión ofrecía una explicación lógica, pero no tenía pruebas directas. Pasaron los meses. Las familias organizaron una búsqueda voluntaria el último sábado de cada mes. Amigos, colegas y gente corriente que se preocupaba se reunían a la entrada del sendero de Hirskedul y peinaban cada vez más zonas del bosque. «Los encontraremos», repetía el padre de Aldrich, William Wayne, cada vez que los periodistas preguntaban si había llegado el momento de asumir la pérdida. En el primer aniversario de la desaparición, el 15 de junio de 2015, se instaló una placa conmemorativa al comienzo del sendero. Llevaba grabadas las siluetas de Aldrich con una cámara y Eira con un martillo geológico. La inscripción rezaba: «Desaparecidos en el bosque, pero no en nuestros corazones». El caso fue desapareciendo poco a poco de las portadas de los periódicos. Nuevas tragedias llenaron las noticias. Pero las familias no dejaron de buscar. Si supiéramos con certeza que están muertos, podríamos enterrarlos y seguir con nuestras vidas, dijo la madre de Eira en una rara entrevista en el segundo aniversario de la desaparición. Pero vivir en la oscuridad es insoportable. Según la ley de Colorado, una persona desaparecida puede ser declarada muerta al cabo de 5 años. Las familias se negaron a pensar siquiera en esta posibilidad. Para el tercer aniversario de la desaparición, en junio de 2017, el investigador privado Thornton había agotado casi todas las líneas de investigación posibles. «He comprobado cientos de teorías», admitió durante una reunión con las familias en una cafetería de Denver, desde el ataque de un oso hasta la abducción por extraterrestres. La mayoría no resisten la comprobación de los hechos. Pero había un detalle que seguía preocupando al detective. 2 turistas que habían visitado San Isabel el año anterior a la desaparición de Aldrich y Eira tenían registros similares. Ambos mencionaron a un extraño ermitaño que les exigió agresivamente que abandonaran su territorio. Los turistas lo describieron como un hombre alto con barba gris, vestido de camuflaje. Uno de ellos recordaba claramente que los lugareños
Llamaban al hombre Gordy. El cuarto aniversario transcurrió en un luto silencioso. William Wayne cayó enfermo y no pudo asistir a la ceremonia conmemorativa anual. El número de voluntarios en la búsqueda se redujo a un puñado de sus amigos más leales. Parecía que incluso la naturaleza se había olvidado de la tragedia. Había crecido maleza joven donde antes estaban las tiendas de campaña de los equipos de búsqueda. Pero el bosque no olvidaba. Solo esperaba el momento de revelar su secreto. A principios de mayo de 2019, Colorado Minerals firmó un contrato con el gobierno estatal para realizar exploraciones geológicas en el Bosque Nacional de San Isabel. El objetivo era crear un nuevo mapa geológico de la región, marcando los posibles yacimientos minerales. Para esta tarea, se contrató a varios geólogos de campo para trabajar en distintas partes del bosque. Una de ellas era Elisa Reynolds, de 36 años, una geóloga experimentada con fama de trabajar en las condiciones más difíciles. El silencio de 5 años del bosque de San Isabel estaba a punto de convertirse en el grito más fuerte. Elisa Reynolds lleva 7 años trabajando para Colorado Minerals. Se incorporó a la empresa justo después de terminar su máster en la Universidad de Denver y ha viajado a los rincones más remotos del estado. Pero incluso para ella, la tarea de explorar la zona de Stone Claw parecía inusual. A 12 millas de la carretera más cercana, le advirtió su supervisor, Richard Gardner, cuando le entregó el mapa a las 9 de la mañana del 17 de mayo. Elisa se limitó a sonreír. Creció en una familia de escaladores y creía que el verdadero trabajo de un geólogo empieza donde acaban todas las carreteras. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya estaba caminando por la pista forestal, cargada con una mochila con equipo de navegación, herramientas y un diario de campo. El trazado de la garra de piedra hacía honor a su nombre. Un afloramiento de basalto negro se asemejaba a una enorme garra que se extendía hacia el cielo. A su alrededor había una hondonada cubierta por un denso bosque de abetos. Según la empresa, era aquí donde se podían encontrar yacimientos de metales raros. Elisa trabajaba metódicamente. Tomaba muestras del suelo, anotaba las coordenadas y fotografiaba los afloramientos rocosos. La rutina habitual de un geólogo de campo. Al mediodía, ya había explorado la parte oriental de la hondonada y se dirigía hacia la ladera occidental. A las 14:45, tras completar la última serie de muestras, se enderezó y se estiró, amasándose la espalda. En ese momento, las nubes se abrieron y un rayo de sol iluminó la hondonada. Algo metálico brilló entre las rocas a unas decenas de metros de distancia. Al principio pensé que era basura, dijo Elisa más tarde. Los turistas suelen dejar latas o papel de aluminio, pero había algo en ese brillo que no era natural. Se acercó más y vio que entre dos grandes rocas había una carabina de escalada con un trozo de cinta de nylon azul pegado a ella. Estas se utilizan para marcar rutas en terrenos difíciles. El color era demasiado brillante para algo que podría llevar aquí años, recordó Elisa. Y el mosquetón estaba fijado deliberadamente, como si alguien estuviera marcando el lugar. La experimentada geóloga intuyó de inmediato que algo iba mal. La garra de piedra no era una ruta turística. El sendero más cercano estaba a varios kilómetros de distancia, y poca gente se atrevía a desviarse de él en esa distancia. Elisa se acercó a la roca y recogió la carabina. Estaba bien asegurada y, obviamente, colocada a propósito. Miró a su alrededor, intentando averiguar qué significaba la marca. Subió a una colina cercana para ver mejor la zona, y lo vio. En la espesura de los abetos, a unos 100 metros de distancia, algo oscuro e inmóvil colgaba de la rama de un enorme árbol. El corazón de Elisa latió más deprisa. Sacó los prismáticos que siempre llevaba consigo para observar formaciones geológicas remotas. Lo que vio la estremeció. 2 cuerpos humanos colgaban de la rama de un viejo abeto, a unos 6 metros del suelo. Estaban casi negros por la edad, y sus ropas estaban hechas jirones por el viento y la lluvia. Pero incluso a esa distancia, Elisa pudo ver un detalle que la dejó helada. Una de las figuras llevaba una chaqueta de forro polar rosa claro.
Me acordé de las noticias de hace 5 años, dijo Elisa más tarde. Desaparecieron un par de turistas. La chica llevaba una sudadera rosa. En aquel momento pensé qué cosa tan poco práctica para ir de excursión por la montaña. Temblando de asombro, Elisa comprobó las coordenadas en su receptor GPS. Se encontraba a una altitud de 2.682 metros sobre el nivel del mar, en un punto con unas coordenadas que más tarde serían cruciales en el caso criminal. La geóloga no se acercó al inquietante descubrimiento. Como persona que trabajaba sobre el terreno, conocía las normas. No tocar nada que pudiera ser una prueba e informar inmediatamente a las autoridades. Al mirar la pantalla del teléfono, Elisa se dio cuenta de que no había conexión. El punto de contacto más cercano estaba al menos a 5 kilómetros, en lo alto de una cresta. Marcó la ubicación en su GPS, hizo algunas fotos desde lejos y recogió rápidamente su equipo. Faltaban 15 horas y 20 minutos, y tenía que darse prisa para llegar al punto de comunicación antes de que oscureciera. El ascenso por la cresta le llevó casi 2 horas. Cuando Elisa vio por fin 2 barras de señal en la pantalla de su teléfono, ya eran las 17 horas y 10 minutos. Marcó el número de emergencia. «Servicio 911, ¿cuál es su emergencia?», respondió una tranquila voz femenina. «Me llamo Elisa Reynolds, soy geóloga de Colorado Minerals». Le temblaba la voz a pesar de sus esfuerzos por hablar con claridad. «He encontrado cadáveres. 2 personas. Están colgados de un árbol. Creo que son los excursionistas que desaparecieron hace 5 años». El cámara le pidió que no se moviera y le dijo que iba a enviar un helicóptero de búsqueda y rescate al lugar donde se encontraba. Mientras esperaba, Elisa se sentó en una roca, mirando cómo el sol se hundía en el horizonte, y sintió cómo el frío le helaba los huesos, a pesar de la cálida tarde de mayo. El helicóptero llegó 40 minutos después. De él descendieron 2 agentes de la oficina del sheriff del condado de Fremont y un guarda forestal nacional. Rápidamente entrevistaron a Elisa y tras recibir las coordenadas, se dirigieron al lugar. «Me quedo aquí», dijo ella cuando el guarda forestal le pidió que se reuniera con él. Seguía temblando. Los agentes regresaron 40 minutos después. Sus rostros eran severos. «Parece que tienes razón», dijo el sargento Michael Baker, el oficial de mayor rango. «Se parece a esos excursionistas desaparecidos, pero tenemos que esperar a que los expertos lo confirmen». Ya en el helicóptero que la llevaba a la ciudad más cercana, Elisa miró por la ventanilla las cordilleras forestales que se extendían por debajo, sumiéndose en el crepúsculo. En algún lugar, en las tierras salvajes de Kameny-Kogot, el bosque guardaba desde hacía 5 años un terrible secreto que ahora tendría que revelar. A las 21:45, el helicóptero aterrizó cerca de la oficina del sheriff en Westervale. Elisa fue escoltada inmediatamente a la oficina del sheriff Caldwell, donde pasó 1 hora describiendo con detalle su hallazgo. «Lo más extraño es la carabina», concluyó. Estaba colocada como si alguien quisiera que se encontraran los cuerpos, como un poste indicador. El sheriff asintió, tomando notas. Había envejecido 10 años en 5 años. El caso de los turistas desaparecidos, que le había perseguido durante todos estos años, por fin se había resuelto. Pero esta solución parecía ser el principio de un misterio aún mayor. Nadie durmió aquella noche en la oficina del sheriff. Los agentes correteaban por los pasillos, los teléfonos sonaban y cada vez llegaban más coches al edificio. Y en un pequeño motel a las afueras de la ciudad, Elisa Reynolds no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en 2 jóvenes cuyos sueños y planes se vieron truncados en las profundidades del bosque de San Isabel. La historia que ella había descubierto accidentalmente no había hecho más que empezar. Al amanecer del 19 de mayo de 2019, la Garra de Piedra se convirtió en un auténtico hormiguero. 20 personas de uniforme y de paisano inspeccionaban minuciosamente cada centímetro del territorio en torno al viejo abeto. 3 especialistas con trajes protectores blancos retiraban cuidadosamente el espantoso hallazgo de la rama. La operación estaba dirigida por el investigador Evan Drake, un forense con 20 años de experiencia.
supervisó personalmente cada etapa de la recuperación de las pruebas, tomando fotografías y documentando cada detalle. «Cuidado con la cuerda», ordenó a las 7:20, cuando los técnicos empezaron a bajar los cuerpos a la lona extendida debajo. 5 años en el clima de Colorado habían dejado los cuerpos irreconocibles. La piel y los tejidos blandos habían desaparecido hacía tiempo, dejando solo los huesos unidos por restos de tendones. Las ropas, antaño brillantes, se habían desteñido hasta adquirir un color gris-marrón indeterminado. Pero incluso después de 5 años de lluvia, nieve y viento, algunas cosas seguían siendo reconocibles. «Una chaqueta polar rosa», observó en voz baja la forense, doctora Rachel King, mientras los cuerpos eran colocados cuidadosamente sobre la lona. «Se parece a la descripción de la ropa de Eira Morrow». En el segundo cuerpo había restos de una camiseta oscura con un logotipo que aún podía distinguirse: National Geographic. Era la misma camiseta que llevaba Aldrich, según sus padres. La doctora King comenzó el examen sin esperar a que la llevaran al laboratorio. El tiempo era demasiado valioso. «Fíjese en la cuerda», dijo, señalando la cuerda sintética que estaba enrollada alrededor del cuello de ambas víctimas. «Esto no es un tendedero ordinario. Es una cuerda especial de escalada que se utiliza para asegurar. La resistencia a la tracción es de unos 4.000 kilos». Evan Drake se acercó y examinó los nudos. «Un nudo de doble vuelta», observó. «Profesional, no una simple atadura apresurada». Mientras tanto, el equipo forense examinó la zona alrededor del árbol. Se utilizaron cepillos de microfibra para recorrer cuidadosamente la corteza. Los detectores de metales peinaron el suelo en busca de cualquier objeto metálico. Luces ultravioletas buscaban rastros de materiales biológicos, aunque después de tantos años las posibilidades eran mínimas. A las 10:15, la investigadora Drake convocó una reunión justo en la escena del crimen. El helicóptero debía recoger los cadáveres en 1 hora, y necesitaban resumir los resultados preliminares. «Así que allá vamos», empezó, abriendo su cuaderno. 2 víctimas, identificadas provisionalmente como Aldrich Wayne y Eira Morrow, colgados con un lazo de la rama de un árbol desde hace aproximadamente 5 años. Es probable que la causa de la muerte sea asfixia por ahorcamiento, pero la autopsia lo confirmará. No hay señales de campamento o tiendas de campaña en los alrededores. No hay pertenencias personales, mochilas, cámaras. «Un detalle interesante», añadió el Dr. King. «El esqueleto masculino tiene marcas de trauma en el cuello que no son consistentes con el ahorcamiento. Parece un traumatismo por objeto contundente». «¿Estaba inconsciente cuando lo ahorcaron?», preguntó el joven oficial. «Aturdido o muerto», confirmó King. «No hay marcas de ese tipo en el esqueleto femenino». Evan Drake se tensó visiblemente. «¿Así que pudo ver cómo ahorcaban a su novio? ¿O viceversa?». La doctora se encogió de hombros. «Es una cuestión de secuencia de acontecimientos. La respuesta la darán las pruebas de laboratorio». Mientras tanto, uno de los forenses se acercó al grupo sosteniendo una bolsa transparente con pruebas. «Encontré esto a 20 metros, bajo unas hojas», dijo señalando una botella de agua. «Vieja, pero no de 5 años. 3 o 4 meses como mucho». Otro dato que no encajaba en el cuadro general. ¿Quién estuvo en aquel remoto lugar unos meses antes de que Elisa Reynolds encontrara los cadáveres? La carabina de escalada con la cinta azul también planteaba dudas. Fue examinada a fondo por expertos que descubrieron que había sido instalada hacía no más de 6 meses. La pintura del metal aún estaba relativamente fresca. «Alguien quería que se encontraran los cuerpos», concluyó Drake. «Pero ¿quién y por qué ahora, 5 años después?». A las 12:00, los cadáveres fueron cuidadosamente embalados en bolsas especiales y trasladados en camilla a un helicóptero. Fueron trasladados a la morgue de Colorado Springs, donde se les realizaría un examen forense completo. El investigador Drake permaneció en el lugar de los hechos y siguió buscando pruebas.
Examinó personalmente la carabina que Elisa había encontrado entre las rocas. «Es extraño», le dijo a su ayudante, el detective Ryan Foster, a las 2:40. «¿Por qué las colgaría el asesino en un lugar tan prominente? Podría haberse limitado a matarlas y esconderlas en lo más profundo del bosque, donde nunca las encontrarían. Tal vez sea una advertencia», sugirió Foster. «Ya sabes cómo colgaban antiguamente a los piratas a la entrada de un puerto, para que los vieran los demás». Drake asintió pensativo, observando la zona a su alrededor. Su mirada se posó en un saliente rocoso que dominaba la hondonada. «Ese saliente domina toda la extensión», dijo. «Un lugar ideal para observar. ¿Quizá el asesino quería admirar su obra?». Los 4 agentes partieron inmediatamente hacia el acantilado. Tardaron casi 1 hora en subir por el empinado y peligroso sendero, pero sus esfuerzos merecieron la pena. En una pequeña plataforma en lo alto del saliente, encontraron huellas de un campamento, piedras ennegrecidas por el fuego, envoltorios de barritas energéticas y varias colillas. «Las huellas son antiguas», dijo el forense por radio, «pero no de hace 5 años. Yo diría que tienen 2 o 3 años como mucho. Alguien ha estado visitando este lugar con regularidad». El descubrimiento confirmaba una teoría escalofriante. El asesino había vuelto para observar a sus víctimas. Quizás se había sentado muchas veces en esta roca, mirando los cuerpos mecidos por el viento. A las 18:30 llegó un mensaje del laboratorio. Los registros dentales confirmaban las identidades de las víctimas como Aldrich Wayne e Ira Morrow. «Avisa a las familias», ordenó el sheriff Caldwell, «pero no les des ningún detalle. Solo diles que han encontrado a sus hijos». A las 10:20, el investigador privado Michael Thornton llegó a la escena del crimen. Viejo, con profundas arrugas alrededor de los ojos, llevaba 5 años buscando. Evan Drake se reunió con él en el césped donde se había instalado el cuartel general provisional. «Sabía que los encontraríamos», dijo Thornton en voz baja, «pero no así, no así». Contó a los investigadores sus hallazgos durante los 5 años de búsqueda. Madereros ilegales, un extraño ermitaño llamado Gordy y sus conjeturas sin pruebas. «Ahora todo tiene sentido», dijo Drake tras escuchar el relato. «Buscamos a alguien que conoce bien el bosque, que podría haber arrastrado 2 cadáveres hasta un árbol y que tiene un motivo para matar turistas». La búsqueda en el lugar del crimen duró hasta bien entrada la noche. Potentes reflectores iluminaban el terreno, convirtiendo las densas sombras en extrañas siluetas. Varias veces, los agentes pensaron que les observaban desde el bosque, pero las comprobaciones no revelaron nada. A las 2 de la mañana llegó el informe médico preliminar. «Aldrich Wayne murió de una herida en el cráneo», dijo el Dr. King por teléfono. «Un traumatismo severo por objeto contundente en la parte posterior de la cabeza. Ira Morrow murió de asfixia. Pero hay algo más. Estaba embarazada». Esta noticia conmocionó a todos los presentes. La tragedia adquirió una dimensión aún más horrible. No habían muerto 2, sino 3 personas inocentes. «¿De cuánto estaba?», preguntó Drake con voz ronca. «De unas 14 semanas», respondió el médico. Probablemente aún no lo sabían. En la mañana del 20 de mayo, la búsqueda en la escena del crimen continuó con renovado vigor. A la hora de comer, el equipo forense había terminado de recoger todas las pruebas posibles. Los materiales se enviaron al laboratorio y el equipo regresó al cuartel general de la ciudad. El investigador Drake, sentado en su despacho, abrió el viejo caso de la desaparición de Aldrich y Ira. Hojeó las páginas amarillentas de los informes de hacía 5 años. Gordy Kovacs, leyó el nombre en las notas del detective privado. Un ermitaño que odia a los turistas. Esta fue la primera pista seria. Pero el experimentado investigador se dio cuenta de que aún quedaba mucho trabajo por hacer antes de que descubrieran toda la verdad sobre lo que había ocurrido en la Garra de Piedra 5 años atrás. El amanecer del 20 de mayo de 2019 encontró a la oficina del sheriff de Westervale en plena movilización.
Todos los agentes fuera de servicio se reunieron en la sala de reuniones. En la gran pantalla se proyectaban fotos de la escena del crimen, junto a viejas fotografías de Aldrich Wayne y Ada Morrow, con sus rostros sonrientes. El contraste era tan marcado que algunos de los asistentes apartaron la mirada. Abrimos oficialmente una investigación por doble homicidio, anunció el sheriff Caldwell a las 8 de la mañana, con el investigador Evan Drake al mando. Drake se levantó de su asiento y se dirigió al improvisado tablón de crímenes, donde ya había colgadas fotos y documentos. Sabemos lo que pasó, empezó, señalando la línea temporal. El 15 de junio de 2014, Aldrich Wayne y Ada Morrow fueron de excursión por el sendero de Mountain Muzzle. La última entrada conocida de su rastreador GPS data de 13 horas y 20 minutos más tarde ese mismo día. Estaban aproximadamente a 4 millas del comienzo del sendero. Al parecer, en ese punto se encontraron con alguien que, o bien les obligó a cambiar de ruta, o bien les atacó. Señaló el mapa, donde la última posición conocida de los turistas estaba marcada con un rotulador rojo. Hay 12 millas en línea recta desde este punto hasta la zona de Kameni Quixote, donde se encontraron los cadáveres. Pero no hay un camino directo hasta allí, solo laderas empinadas, desfiladeros y densos bosques. El camino real es de al menos 30 kilómetros. Drake hizo una pausa para asimilar esta información. Ahora la pregunta más importante es, ¿quién hizo esto? ¿Y por qué dejaron una señal para que se encontraran los cadáveres 5 años después? El detective Ryan Foster levantó la mano. ¿Tenemos alguna pista de la investigación anterior? Esta era la pregunta que Drake había estado esperando. Abrió una vieja carpeta de archivos. El investigador privado Michael Thornton, contratado por las familias, ha hecho un gran trabajo. Sus informes contienen varios puntos interesantes. En primer lugar, descubrió que un grupo de madereros ilegales estaba trabajando en el bosque de San Isabel en aquel momento. En segundo lugar, 2 turistas que visitaron la zona un año antes de la desaparición dijeron haberse encontrado con un ermitaño agresivo. Drake pasó varias páginas del informe buscando el pasaje que necesitaba. Aquí está, y cito: un hombre alto con barba gris, vestido de camuflaje, salió de detrás de los árboles y empezó a gritarnos que saliéramos de su propiedad. Agitó los brazos y amenazó con que la próxima vez nos encontraría con una pistola. Los lugareños del pueblo más cercano dijeron que se llamaba Gordy y nos aconsejaron que nos mantuviéramos alejados de la parte oriental del bosque. Drake cerró la carpeta y miró alrededor de la habitación. Nuestro primer sospechoso es un hombre llamado Gordy Kovacs. Es un antiguo leñador con una condena por agresión. Vive en las afueras de Florencia, a unos 40 kilómetros de aquí. A las 9:30, 3 coches de policía sin sirenas se detuvieron en un pequeño parque de caravanas a las afueras de Florence. Se detuvieron a una manzana del objetivo para no llamar la atención. Drake, Foster y 4 agentes con chalecos antibalas empezaron a caminar hacia una caravana oxidada que estaba un poco apartada de las demás. ¡Policía! ¡Gordy Kovacs! ¡Abra!, gritó Drake mientras aporreaba la puerta del remolque a las 9:42 minutos. No hubo respuesta. Después de 3 avisos, los agentes irrumpieron, pero la caravana estaba vacía. A juzgar por los platos sin lavar y la comida fresca en la nevera, el propietario había estado aquí recientemente. «Registradlo todo», ordenó Drake. «Tenemos una orden». El remolque estaba abarrotado y desordenado. Periódicos viejos, ropa sucia, botellas de cerveza vacías. En la pared colgaba una vieja escopeta cubierta de óxido, obviamente sin usar desde hacía años. Debajo de la cama encontraron una caja de munición caducada en 2010. El descubrimiento más interesante lo hicieron en un pequeño cobertizo detrás del remolque. En una estantería improvisada, entre las herramientas, había una bobina de cuerda sintética idéntica a la encontrada alrededor del cuello de las víctimas. «Bingo», dijo Foster en voz baja mientras fotografiaba cuidadosamente el descubrimiento. «Tenemos pruebas físicas. Una vecina, una anciana de una caravana cercana,
observaba a la policía con indisimulada curiosidad. Cuando los agentes empezaron a recoger las pruebas, se acercó a la valla. ¿Buscas a Gordy?, preguntó con una taza de café en la mano. Drake se le acercó de inmediato, mostrándole su identificación. Sí, señora. ¿Sabe dónde puede estar? Se fue ayer, como siempre, respondió la mujer, que se presentó como Martha Jenkins. Se va a las montañas una semana cada mes. Dice que va de caza, pero siempre vuelve con las manos vacías. Esta información hizo recelar a Drake. ¿Desde cuándo conoce al señor Kovacs? Oh, unos 10 años, respondió Martha. Vivía aquí cuando yo me mudé. Un hombre extraño, pero tranquilo. Aunque hubo una época, hace unos 5 años, en la que se comportó muy raro. ¿A qué te refieres?, aclaró Drake, sacando un cuaderno. Fue en el verano de 2014, recordó Martha, entrecerrando los ojos. Nerviosa. Siempre estaba pendiente de las noticias. Y luego trajo unas mochilas. Caras, turísticas. Le pregunté dónde las había conseguido y me espetó que me metiera en mis asuntos. A Drake se le aceleró el corazón. ¿Reconoces estas mochilas? Le enseñó unas fotos antiguas del equipo que Aldrich y Eira habían utilizado en su excursión. Algo parecido, respondió Martha insegura. Hace mucho tiempo, pero el color es el mismo, rojo y azul. Se convocó una reunión de emergencia en la oficina del sheriff a las 12:30. Drake informó de los hallazgos en la caravana de Kovacs y del testimonio del vecino. Tenemos suficiente para una orden de detención, concluyó. Pero primero tenemos que encontrarle. Probablemente esté ahora mismo en las montañas. El sheriff Caldwell asintió, pero entonces uno de los oficiales superiores, Tom Harrison, tomó la palabra. Hay un problema. Gordy Kovacs fue operado de la rodilla en mayo de 2014. Tenemos el historial médico. Estuvo en rehabilitación hasta finales de julio. Físicamente, no podía caminar 20 millas por terreno accidentado en junio. Esta noticia desconcertó a todos los presentes. Si Kovacs era incapaz de caminar, ¿cómo entregó los cuerpos a Kamen y Quijote? Quizá no actuaba solo, sugirió Foster. Quizá lideraba un grupo de leñadores que mencionó Thornton, pensó Drake, tamborileando con los dedos sobre la mesa. O tenemos al sospechoso equivocado. Investiga a todos los que trabajaron con Kovacs en la empresa maderera. A las 14 en punto, un técnico del laboratorio llegó a la oficina del sheriff. Traía los resultados preliminares del análisis de las muestras recogidas en la escena del crimen. Hemos encontrado micropartículas de mineral de níquel en el suelo alrededor del árbol, informó, mostrando los resultados del análisis espectral. Esto es inusual para esta zona geológica. Elisa Reynolds, que seguía en la ciudad, fue invitada a una consulta. Estudió los datos durante largo rato, comparándolos con los mapas geológicos. Este tipo de mineral solo se da en unos pocos lugares en un radio de 50 millas, explicó, señalando un mapa. La más cercana es la antigua mina Silver Wind, a unas 2 millas de Stone Claw. Se cerró en los años 70. Esta información abrió una nueva línea de investigación. La cantera no se había incluido en la zona de búsqueda inicial en 2014 porque estaba demasiado lejos de las rutas turísticas. A las 16 horas, llegó un nuevo informe del laboratorio. El análisis del ADN de la cuerda encontrada en los cadáveres reveló material biológico que no pertenecía a las víctimas. Aunque la muestra estaba muy deteriorada por el paso del tiempo, los expertos pudieron determinar que se trataba del ADN de un hombre. Compárenla con la base de datos, ordenó Drake, y vean si tenemos una muestra de ADN de Gordy Kovacs. Resultó que Kovacs estaba en la base de datos debido a una condena anterior. La comparación duró unas horas, y a las 19:00 llegaron los resultados. No coincide, dijo el técnico. El ADN de la cuerda no pertenece a Kovacs. Esta noticia obligó a los investigadores a reconsiderar toda su estrategia. Si Kovacs no era el asesino, ¿quién era? A las 20:30, Drake recibió una llamada de un patrullero que había estado vigilando la casa de Kovacs. El sospechoso ha vuelto a casa, dijo el agente. ¿Qué debemos hacer?
Llevadle dentro, pero con cuidado, ordenó Drake. Le necesitamos vivo y sano. La detención transcurrió sin incidentes. A las 10:20, Gordy Kovacs fue llevado a la oficina del sheriff. El hombre de 60 años, barba canosa y mirada penetrante, no parecía sorprendido ni asustado. Sabía que vendrían algún día, dijo al sentarse en la sala de interrogatorios. Pero yo no maté a esos chicos. Drake, que dirigía el interrogatorio, era un profesional y no mostró ninguna sorpresa por el hecho de que Kovacs supiera de lo que estaba hablando. Cuénteme qué ocurrió el 15 de junio de 2014, preguntó con calma. Kovacs respiró hondo, como si reuniera fuerzas para una larga historia. No los vi con vida. Acababa de salir del hospital tras la operación, pero sé quién lo hizo. El hombre al que llaman Forrester. Su verdadero nombre es William Baker. Estaba a cargo de la tala ilegal en ese momento y tenía un campamento en la antigua cantera. ¿Por qué guardaste silencio durante 5 años?, preguntó Drake. Tenía miedo, respondió Kovacs con sencillez. Está loco, pero hace una semana encontré una marca en el bosque, una carabina con una cinta azul. Es su marca. Quería que se encontraran los cuerpos, y me di cuenta de que ya no me tenía miedo. ¿Dónde podemos encontrar a este William Baker? En la cantera, respondió Kovacs. Lleva años viviendo allí, en el antiguo socavón. Drake miró atentamente a los ojos de Kovacs, tratando de determinar si decía la verdad. ¿Por qué mató a esos turistas? Vieron algo que se suponía que no debían ver, respondió Kovacs sombríamente. Baker no solo tala el bosque, cultiva marihuana en esos valles aislados. Y si alguien se cruza con sus plantaciones... Kovacs no terminó, pero Drake comprendió. Era un lucrativo negocio ilegal que valía millones de dólares. Y un buen motivo para el asesinato. A las 23:50, Drake terminó su interrogatorio. Kovacs fue puesto bajo arresto por complicidad en la ocultación del crimen. El investigador convocó una reunión de urgencia para preparar una operación de captura de William Baker. Saldremos al amanecer, anunció a los cansados agentes. Le cogeremos en la cantera. Pero prepárense. Un hombre que mató a 2 turistas y veló sus cuerpos durante 5 años es muy peligroso. Cuando los agentes se marcharon a prepararse, Drake se quedó solo en su despacho. Miró las fotografías de Aldrich y Ira, sus rostros jóvenes y sonrientes, y pensó en el bebé que nunca debió nacer. Lo encontraremos, prometió en voz baja el investigador, cerrando la carpeta con las fotos. Lo prometo. El amanecer del 21 de mayo de 2019 nació de entre la niebla que envolvía las cumbres de las montañas de Colorado. A las 5 de la mañana, 8 coches de policía partieron hacia la cantera abandonada de Silver Wind. Evan Drake iba en el coche de cabeza, pensando en la estrategia de la operación. La cantera tiene 2 entradas, explicó por radio, la principal en el lado este y la segunda a través del pozo de ventilación en el norte. 2 grupos bloquearán ambas salidas simultáneamente. Los coches se detuvieron 3 kilómetros antes de su destino. A partir de ahí, todo fue a pie para no delatar su presencia. Los 16 agentes se dividieron en 2 grupos y avanzaron por el denso bosque, rodeando la zona de Kameny Quixote en un amplio arco. El lugar es perfecto para un negocio ilegal, dijo Ryan Foster en voz baja, caminando junto a Drake. Aislado, olvidado, con instalaciones subterráneas. Drake asintió en silencio. No pudo evitar fijarse en un detalle más. La cantera estaba situada de tal manera que su nivel superior ofrecía una vista panorámica de la extensión donde se habían encontrado los cadáveres. Una ominosa confirmación de la teoría de que el asesino quería observar a sus víctimas. A las 6:30, ambos grupos llegaron a sus posiciones. Drake dio una señal por radio y los agentes se dirigieron simultáneamente a las entradas de la cantera. «Policía, salgan con las manos en alto», gritó Drake por el altavoz cuando el grupo llegó a la entrada principal. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras y el susurro de las hojas en el viento. Los agentes entraron cautelosamente en la oscura galería
iluminando el camino con potentes linternas. Lo primero que les llegó a la nariz fue el olor, una mezcla de humedad, moho y algo dulce que recordaba a la marihuana. «Estuvo aquí», susurró uno de los agentes, iluminando con su linterna los restos del fuego en el suelo. Las cenizas aún estaban calientes. En las profundidades del pozo, en una de las cámaras laterales, encontraron un verdadero espacio habitable. Un catre, una estufa de aire forzado, bidones de agua, un estante con comida enlatada. De la pared colgaba un detallado mapa topográfico de la zona con varias marcas rojas. «Mira», señaló Foster una de las marcas. «Aquí es exactamente donde se encontraron los cadáveres». Drake retiró con cuidado el mapa de la pared. Además del lugar donde se encontraron los cadáveres, marcaba varios otros puntos diseminados por el bosque. «Quizás se trate de otras víctimas», sugirió en voz baja, «o de escondites». En el rincón más alejado de la entrada, bajo un saliente de piedra, los agentes hallaron el descubrimiento más ominoso, un cuaderno con la cubierta de cuero desgastada. Drake lo abrió con cuidado, iluminando las páginas con una linterna. Con letra pulcra, casi caligráfica, se anotaban observaciones sobre el bosque, los animales y las personas. Hoy, 2 personas caminaban por el sendero superior. No me han visto. El chico estaba fotografiando rocas. La chica recogía piedras. Volverán pronto. Rezaba la entrada fechada el 13 de junio de 2014. Y luego, el 15 de junio. Han vuelto. El chico estaba haciendo fotos de mi escondite. No debían verlo. Nadie más sabrá de este lugar. La última entrada, fechada el 18 de mayo de 2019, era breve. 5 años. Hora de dejarlos ir. Dejé una señal. A las 8 de la mañana, Drake llamó a Eliza Reynolds a la oficina del sheriff. Ella debía regresar a Denver, pero aceptó quedarse. «Necesitamos tu ayuda como geóloga», explicó Drake, extendiendo ante ella un mapa con etiquetas y muestras recogidas en la cantera. «Estas partículas de mineral de níquel podrían ser la clave». Eliza examinó cuidadosamente las muestras al microscopio y luego revisó sus notas de campo. «Interesante», dijo, señalando un tono concreto de minerales. «Solo una beta de la cantera tiene esta composición, la Galería Norte, que se cerró por inestabilidad en los años 60. Drake asintió mientras tomaba notas. «¿Puede explicar cómo estas partículas acabaron cerca de los cuerpos?» «En los zapatos», respondió Eliza con seguridad. El hombre caminaba regularmente entre la cantera y la escena del crimen, llevando las partículas en las suelas. Abrió su diario de campo. «Encontré algo más. En la garra de piedra crece un tipo especial de líquen, que solo se encuentra allí y cerca del acceso norte de la cantera. Así que nuestro sospechoso ha estado tomando la misma ruta todo el tiempo», se dio cuenta Drake. «¿Con qué frecuencia crees?» Eliza lo pensó. «A juzgar por la concentración de partículas, al menos una vez al mes durante varios años». Esta información confirmaba la truculenta imagen. El asesino visitaba regularmente el lugar donde había dejado a sus víctimas. Pero, ¿por qué decidió de repente que había que encontrar los cuerpos? «Hay algo más», añadió Eliza, señalando una extraña nota en su diario. «Encontré semillas de una planta que no crece en esos lugares. Es la Datura stramonium, la droga común. Es un alucinógeno». Drake recordó los hallazgos de la cantera. Había rastros de que allí se cultivaba esta planta. La imagen se volvía cada vez más clara y espeluznante. Mediodía del 21 de mayo. El equipo de búsqueda regresó a la cantera con refuerzos. Un helicóptero con una cámara térmica inspeccionaba los bosques circundantes. William Baker, ahora buscado por un doble asesinato, había desaparecido. «Sabía que veníamos», dijo Drake, mirando al campamento del sospechoso. «La cuestión es por qué dejó las pruebas». En la entrada norte, el equipo forense encontró un auténtico alijo. Cajas de munición, comida, suministros médicos y, lo más importante, una caja metálica con los efectos personales de Aldrich y Eira. Están sus teléfonos, su cámara,
Sus carteras, enumeró Foster. Una pequeña plantación de droga fue descubierta en una sección separada de la entrada. Cerca encontraron un laboratorio improvisado para la extracción de alucinógenos. No es solo un asesino, dijo Drake en voz baja. Es un hombre completamente alejado de la realidad. La última prueba se encontró en el rincón más profundo del socavón, bajo las piedras, una caja de hojalata con fotografías. En ellas aparecían Aldrich y Eira, primero vivos, en el sendero, luego atados en el socavón, y después. Drake cerró la carpeta con las fotos. Era suficiente. Envía su foto a todos los servicios, ordenó. Pero es poco probable que lo atrapen. Un hombre que ha vivido 5 años invisible para todo el mundo desaparecerá por completo. 2 días después, los cuerpos de Aldrich y Eira fueron entregados a sus familias. El caso se cerró oficialmente como resuelto, aunque el asesino nunca fue capturado. Dejó una señal y una confesión porque sabía que no lo encontrarían, dijo Drake en la reunión final. La cantera de Silverwind fue sellada con bloques de hormigón. Se taló el abeto del que habían colgado los cadáveres durante 5 años. Pero incluso ahora, muchos años después, los lugareños intentan evitar la zona de Stone Claw. Algunos lugares de las montañas de Colorado están marcados para siempre con terribles secretos que el bosque no tiene prisa por revelar.